En principio, por supuesto, las congratulaciones del caso, el agradecimiento, me sumo a lo que decían Elena y Sebastián, me parece valiosísimo el centro, me parece valiosísimo lo que están proponiendo hacer, lo que ya están haciendo, creo que es un aporte eh, fundamental y no solo en términos teóricos, sino que sirve de verdad para la práctica cotidiana, y especialmente creo que sirve de verdad en un momento histórico como el actual, donde personajes como estos están en el gobierno. Entonces hay un interlocutor del otro lado que demanda, que no simplemente uno escribe cosas lindas que van a un cajón, sino que hay alguien del otro lado que quiere usarlo y que le da utilidad a eso. Yo empezaría por plantear una mini evaluación de impacto que acabo de terminar de hacer. Y es, ¿qué pasa cuando a vos te toca hablar en algún evento después de Elena Duro y Sebastián Galiani? No lo hagan. Porque complicado, porque todo, te cubren todo, te dicen todo lo que hay para decir, y uno termina hablando de macro y de fútbol después para tratar de resolver el problema. Pero bueno, es un desafío importante. Me parece que hay algunas cosas que querría poner en la mesa complementando lo que de verdad a su estilo tanto Elena como Sebastián planteaban que cierre un poquito algunas de las dimensiones de lo que estamos pensando, lo que está ocurriendo, de las opciones que tenemos. Primer punto que me parece central es que en general solemos usar los términos estos de evaluación de políticas para dos cosas que no son exactamente lo mismo. Y que Sebastián lo planteaba, pero me gustaría explicitarlo un poquito más. Una cosa es agarrar una política en ejecución, una política global, y ver qué pasó con eso, ¿no? ¿Qué pasó con la UH? ¿O qué pasó con oportunidades? ¿O con Progresa? ¿Mejoró, no mejoró la calidad de vida de la gente? ¿Bajó la pobreza? Lo cual suele ser un desafío importante porque esas cosas no tienen casi por definición mucho espacio para hacer estos diseños experimentales o cuasi experimentales, sino que hace falta encontrar otras metodologías que permitan ver qué hubiese pasado si cuando el contrafactual no está fácilmente disponible, no hay un grupo de control, algo así, y por todas las razones obvias, a nadie se le ocurre muy seriamente, salvo que haya un factor involuntario de los procesos iniciales de implementación de este tipo de programas, decir, y bueno, démosles la UH a la mitad de los chicos en forma aleatoria y veamos qué pasa. Porque obviamente no, digo, metodológicamente sería muy lindo, pero es absurdo en términos políticos y de policy, ¿no? Es una idea que nadie seriamente puede sugerir. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Suele ser un desafío importante y ahí entonces hay una dimensión no menor. Y la otra tipo de evaluación que solemos hacer es algo que también mencionaban ellos, que tiene que ver más con evaluemos qué pasa si hago una intervención que no se está haciendo, que adentro de un programa que ya existe, algo más chiquito, un ajuste aquí, una corrección allá, si esto mejora o no mejora lo que está ocurriendo. Y estas dos tipos de evaluaciones implican cosas bastante distintas en cuanto metodológicas, por supuesto, pero además en cuanto a qué es lo que uno está buscando y qué tipo de respuestas se encuentra. ¿Por qué? Porque cuando uno hace una evaluación ex ante de intervenciones puntuales, está muy claro lo que quiere hacer. Lo menciono, les quiero mostrar un ejemplo, comentar un ejemplo en unos minutos, pero básicamente lo que uno dice es, bueno, ¿qué pasaría si, me quedo con el ejemplo, la UH la convierto en un modelo a la uruguaya y le doy más plata a los chicos de los últimos años de la secundaria a ver si eso hace que aumente la permanencia en la escuela o algo por el estilo. Y ahí sí podría decir, bueno, probemos con los chicos de la secundaria en Salta y veamos ahí qué pasa y en función de eso después hacemos el ajuste nacional o no. Eso es distinto a decir, hay un programa, quiero ver qué pasó. ¿Por qué es distinto? La principal razón por la que es muy distinto es porque ¿cuál es el objetivo del programa que quiero evaluar? ¿Cuáles son los resultados que quiero evaluar? ¿Quiero saber si redujo la pobreza? Puede ser. ¿Quiero saber si tuvo impacto sobre la oferta de trabajo de las mujeres? Puede ser. ¿Quiero saber si tuvo impacto sobre la fecundidad? Una cosa que estoy muy acostumbrado a ver, y estoy seguro que todos ustedes están acostumbrados a ver, es gente que evalúa políticas respecto a indicadores que, francamente, es absolutamente injusto pedirle a esa política que haya producido un impacto sobre ese indicador.
y descubren que no tuvo impacto. ¡Wow! Y uno dice, ¿pero qué estás haciendo? Y eso es muy habitual. Lo que quiero decir con esto, hay que evaluar, ojo con qué se evalúa y ojo cómo se evalúa, porque a veces en la misma evaluación hay este tipo de dinámica. Y esto tiene que ver en parte con, el centro se llama de evaluación de políticas basadas en evidencia, y tanto Ernesto como Sebastián hablaban de la virtud de la política basada en evidencia contra la virtud basada en ideología. Yo creo que están siendo muy generosos en el término de política basada en ideología. Yo creo que nuestro problema en general es que tenemos mucha política basada en opinión, no en ideología. Quiero decir, que es lo mismo, pero no. Es mucho más liviano todavía. No, pero sinceramente hay mucha política, y no estoy hablando de la Argentina, estoy hablando en general del mundo, de América Latina, que es lo que más conozco. Mucha política cuando dicen, ¿y esto por qué lo hicieron? Es porque a alguien le pareció razonable, en muchos casos con muy buenas intenciones, pero porque sonaba razonable, hagámoslo. Démosle la plata del beneficio a las mujeres. ¿Y por qué? Y porque las madres van a ser más cuidadosas con los chicos. Entiendo que lo llames ideología, pero digo, me parece que a veces ideología le da más entidad de la que realmente tiene incluso. Es porque a alguien se le ocurrió que era una buena idea. Que a lo mejor lo era, pero no lo sé. Y tenemos mucho de eso. Y entonces, si vamos a después estar evaluando cosas basadas en opinión de vuelta, y opinamos, y las opiniones no tienen demasiado vínculo con la lógica del diseño del programa que queremos evaluar, nos metemos en un lío grande. Vinculado a esto, otro tema que creo importante entender, Sebastián hablaba del tema de si algo eso no es costo efectivo, y esto es parecido, pero no es exactamente lo mismo lo que quiero plantear. En general, tendemos mucho a tratar de evaluar este tipo de políticas en términos absolutos. Me quedo con el ejemplo porque me resulta fácil. La UH impacta sobre la fecundidad. Hay un trabajo del equipo del CEDELAS que muestra que hay un pequeño impacto. Ahí, en algunas mujeres podría haber aumentado la fecundidad en ese contexto. Eso que, digo, tengo mucho afecto, mucho respeto por el equipo que lo hizo, seguramente, digo, le creo a ese resultado, no tengo dudas, no debería ser por sí mismo determinante para pensar entonces si la política es buena o mala, porque lo que me falta es el costo-beneficio de la política. Si resulta que la UH aumentó en un 1% la fecundidad de un grupo de mujeres y bajó en 15 puntos la pobreza de los niños en la Argentina, ¿qué quiere que te diga? Pero vamos todo de cabeza, no hay ninguna duda al respecto. En general, muchas de este tipo de evaluaciones son muy parciales, son muy de un efecto sin pensar demasiado en los otros. Y ahí corremos a veces muchos riesgos. Digo, este lo hice por la positiva, pero puede ser al revés, ¿no? Que alguien encuentre algo que es teóricamente bueno, pero no mira todos los costos que tiene, y no necesariamente costos financieros o fiscales, todos los costos que tiene en términos de otras dimensiones de la calidad de vida o de las políticas, los objetivos de política que también tenemos por otro lado. Entonces, ahí hay un tema que me parece que hay que tener cuidado y hay que ser particularmente responsable, no en el momento de hacer el análisis, que es un análisis que entiendo que está bien hecho, rigurosamente hecho, sino en el momento de ponerlo en la mesa en el debate político. Porque puede ser interpretado de maneras que dan potencialmente espacio a decisiones de política que sean erróneas, y en ese sentido hay que tener cuidado. Pero y el otro tema que me interesaba poner en la mesa tiene que ver con qué pasa con las evaluaciones de impacto que tienen que ver con intervenciones más puntuales. Y ahí me gustaría plantear un par de ejemplos porque el banco está involucrado en varias de estos tipos de evaluaciones en la Argentina en los últimos años. Son proyectos del gobierno nacional que el banco los ha acompañado, uno de ellos, otro más directamente del banco, que intentando hacer con metodologías rigurosas, entender qué está pasando con algunas políticas. El ejemplo más tradicional que tenemos, que se ha mostrado mucho, que se ha discutido mucho en la literatura, es el tema del Plan Nacer, ahora Sumar. En el momento de implementarlo era el Nacer. El Nacer tuvo la ventaja de, como por la complejidad de la operativa, es el programa que da seguros, un seguro de salud a hogares
informales, a grupos de población que fueron progresivamente de mujeres embarazadas y chicos, ahora a casi toda la población, y empezó en algunas regiones del país, se fue expandiendo. Como hubo una dinámica inevitable por la dificultad de hacerlo, de implementarse en forma progresiva, se convirtió en un programa buenísimo porque podías hacer el experimento, podías hacer el grupo de tratamiento y control, no por diseño, sino porque era inevitable hacerlo así, porque había gente que no podías empezar con todo el mundo al mismo tiempo. No había capacidad de implementación para hacerlo. Entonces, observando qué pasaba en distintos grupos, uno podía en la práctica hacer algo muy cercano a tener grupos de control y grupos de tratamiento. Y lo que vimos fue, en algunos casos, muy fuerte. Tenemos 3 etapas de evaluación en el sumar, en el nacer sumar. La primera etapa tuvo que ver con entender en general el programa, cómo estaba funcionando, y ahí lo que vimos es que tenía un impacto monumental. Quiero decir, la tasa de mortalidad neonatal de las mujeres del sumar que se atendían en clínica del sumar bajó 70%. Y las tasas de mortalidad neonatal de las mujeres que no eran parte del sumar, pero que se atendían en las clínicas también bajó. O sea, el hecho de que el sumar esté presente pegaba sobre la mortalidad infantil y pegaba muchísimo. Es un éxito monumental. Y parte de eso es la razón por la cual a nadie en este país se le ocurre discutir si es o no es una buena idea que este programa exista. Hay muchas discusiones sobre ajustes, mejoras, de esto y lo otro, pero está tan claro que es muy fuerte que, vinculado a algo que también decían Ernesto y Sebastián sobre el rol como soporte de política de Estado, esto ha sido muy, muy fuerte y muy concluyente. Vuelvo a eso en un minuto, pero me parece interesante. Ahora, más interesante todavía fue la segunda etapa que hicimos de evaluación respecto de lo que en ese momento era el nacer, que fue puntualmente en Misiones. Había un problema, y es que el nivel de captación de mujeres embarazadas en las primeras 13 semanas del embarazo, que es lo que la literatura dice crítico para hacer un buen cuidado prenatal, era relativamente bajo. Había muchas mujeres que llegaban tarde al sistema. Y alguien dijo, hagamos el test, y hagamos el test más fácil del mundo. Como esto se paga, como hay una retribución al centro de salud por cada servicio que se da, aumentémoslo la retribución al centro de salud si la mujer captada es captada antes de las 13 semanas. Es el experimento conceptualmente más sencillo del mundo, vamos por eso. Funcionó perfecto. Trajimos, acá tenía el número, no me lo acuerdo ahora, pero trajimos era creo que un 35% más de mujeres llegaron en las primeras 13 semanas. Curiosamente, lo que ocurrió es que eso casi no tuvo impacto sobre el peso al nacer o la mortalidad de los chicos. Lo cual también es muy interesante, porque, digo, funcionó eso, pero resulta que la cadena lógica que la que estábamos trabajando no funcionó. Porque no sabemos muy bien, alguna teoría que está dando vueltas por ahí, pero nunca pudimos, no volvimos a hacer un impacto para hablarlo, es que las mujeres que captaban eran las mujeres relativamente fáciles de captar, o sea, le pusiste un buen incentivo al efector del centro de salud para ir a buscar a la mujer, pero el señor no se iba a buscar a la mujer que estaba más en condiciones peores porque era más difícil de encontrar. Lo que hacía era, la mujer que iba a ir a la semana 15, la perseguía más para que vaya a la semana 13. Y entonces el cambio fue relativamente chiquito. Lo cual también es un resultado sumamente interesante en esa lógica, me parece, y vale la pena pensarlo. Ahora estamos armando algo en La Pampa, tratando de entender qué pasa si la historia clínica que tiene, la metodología, la tecnología con la que se arma la historia clínica en los centros de salud también puede tener un impacto o no. Y seguimos cíclicamente con las provincias, básicamente probando este tipo de cosas. Un elemento adicional de esta historia del sumar, y con esto cierro ahí el punto, es que lo que ha sido bastante difícil es tomar estas experiencias y que eso tenga impacto sobre el diseño del programa en general. Quiero decir, no es exactamente lo que dice Sebastián, porque el documento no fue rechazado por el Banco Mundial, lo dijimos, estamos muy orgullosos, se publicó por todos lados, pero tuvo muy poco impacto sobre la discusión a nivel nacional de cómo era la política, porque dijeron, sí, qué interesante, qué lindo, bueno, sigamos haciendo lo que estábamos haciendo. Cuesta mucho esa entrada y forzar esa discusión. En el área de educación hicimos algo parecido, esto es antes que Elena estuviese evaluando, y además de evaluando,
entregando información a todo el mundo. En un par de provincias, en Salta y en La Rioja, salimos a hacer algunas evaluaciones, pero más importante que hacer las evaluaciones, a devolverle lo más rápido posible los resultados de esas evaluaciones a los directores. Y encontramos cosas que, no por previsibles, dejan de ser interesantes. Las escuelas que evaluás, por el solo hecho de evaluarlas, mejoran el rendimiento un año después. Las escuelas que evaluás y le entregás la información al director, lo mejoran más. Las escuelas que evaluás, le entregás la información al director y además le das al director algunas herramientas para hacer algo respecto de esa información, no simplemente toma el informe, mejoran mucho más. Son todas cosas que uno tendería a decir chocolate por la noticia, pero el hecho de tener un número que la sostenga, obviamente hace mucho más fuerte el debate posterior, y son cosas que le facilitan después a equipos como el de Elena a decir, este es el tipo de política que tenemos que implementar, no en 50 escuelas de La Rioja, sino en todas las escuelas del país, que obviamente es un esfuerzo mucho más grande y es un proceso mucho más lento. Pero son el tipo de tareas que me parece sirven para este tipo de cosas. Un último punto y cierro con esto. Vuelvo al tema de la evaluación como herramienta de sostén de políticas de Estado. Sebastián mencionaba, creo que correctamente, que por ejemplo en el caso de Oportunidades y Progresa, o como yo decía antes, en el caso de Nacer Sumar, los buenos resultados de las evaluaciones han sido un elemento importante en consolidar esas políticas. Diciendo esto, debo decir inmediatamente que eso es una opinión. No sé. Hay muchas otras políticas que han sobrevivido de gobierno a gobierno y no tienen evaluaciones. Lo que estoy tratando de decir, sería tal vez una buena idea que el centro intente evaluar las políticas de evaluación. Todos nosotros creemos que sirven en parte porque las hacemos y porque nos gustan. Más allá del chiste, seriamente, ¿cuán relevante es en términos de la política pública esto que Sebastián afirmaba y que yo tiendo a creer, pero también me doy cuenta que no tengo demasiada evidencia? Es si el hecho de que haya evidencia empírica de que una política funciona mejora su sostenibilidad en el mediano plazo o no. Me encanta creer que sí, pero me parece que es una pregunta que está abierta. Y me parece que no es una discusión irrelevante pensando en un espacio que trate de construir este tipo de discusiones en el futuro. Gracias.